Buenas tardes, hermanos. Vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca de un tema que ya se ha mencionado varias veces hoy, que es con relación a la fe. Hablando con un evangélico la semana pasada, él, como todos ustedes saben, dice que somos salvos por la fe. Viendo unos versículos, dicen, bueno, pero es que hay quienes que dicen que somos salvos por la gracia de Dios. Dice, somos salvos por la fe. Leíamos ahorita en Santiago que la fe sin obras es fe muerta. Ok, entonces, ¿somos salvos por la fe, por las obras, por la gracia o porque nos bautizamos? ¿Por qué? Somos salvos. Yo hablaba con él. Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando me reunía en la ciudad de Mesa, Arizona, perdón, en Phoenix, el predicador contó una pequeña historia que creo que ilustra perfectamente bien este tema. Decía que había un par de amigos que trabajaban en ciertas oficinas que tenían en común que les gustaba mucho ir a pescar juntos. Iban el fin de semana, de viernes a domingo, acampaban y pescaban y se la pasaban bien. Un día dice que mientras uno puchaba el bote donde iban a ir a pescar y se subió para pescar mientras, el otro armó la tienda, preparó todo. De repente vio que su amigo cae al agua y se lo lleva a la corriente. Se lo llevó. Entonces, ahí estaba cerca un aldeano que dijo, mira, si tomas este atajo con tu camioneta, vas a encontrar un puente donde lo puedes salvar. Este muchacho se agarró la troca, se subió y se abrió camino, llegó al puente, traía una soga en su camioneta, corrió hacia el puente colgante, la pudo tirar. Su amigo la pudo cachar y él lo pudo jalar. ¿Por qué se salvó este hombre? Decía. Pues se salvó, dice uno, porque traía una camioneta 4x4, si no, ¿cómo va pues? Y otro dice, bueno, se salvó porque traía una soga, porque trae su camioneta, llega al puente, pero no trae soga, no lo va a poder salvar. Hay otro que decía, bueno, se salvó porque este aldeano le dijo sobre el camino que tenía que tomar. O sea, fue una serie de factores que contribuyeron para que se salvara esta persona. Y creo que es lo que ilustra perfectamente bien esto. Nosotros decíamos que somos salvos por la fe. Perfecto. Pero la fe sin obras es fe muerta. Hay quienes nos conformamos con creer nomás, con la pura fe. Y dicen, ok, hermano, ok, voy a tener obras para que mi fe no sea muerta. Fe y obras. ¿Será que con tener fe y obras es más que suficiente? ¿Será que necesitamos crecer más para tener acceso a esta salvación? No es que tenga un precio, porque la salvación ya la pagó nuestro Señor Jesús, pero tenemos que trabajar por nuestra salvación. Dice Pablo en Filipenses, trabajaos por vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que hacer algo nosotros también. Entonces, la fe es el ingrediente principal, es lo mínimo que el cristiano tiene que tener, fe, lo mínimo. Esa es nuestra raíz, es el cimiento del cristiano. Dice 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, con tener fe y obras, ¿es más que suficiente? Veamos un poquito acerca de la fe. Es el primer paso hacia la obediencia. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Es el primer paso para nuestra obediencia. Damos por sentado que por lo menos tenemos fe. ¿Y de ahí qué? ¿Qué más sigue? Esto es un acto intelectual, es una decisión personal de poner nuestra confianza en Dios. Es algo que yo decido hacer. Yo lo razoné y yo lo pensé y creo que es lo correcto. Es una decisión pues intelectual. Se convierte en una experiencia porque la fidelidad de Dios se experimenta.
No se experimenta como muchos te han hecho creer, que vas a temblar y te vas a caer al suelo y estás recibiendo al Espíritu Santo. Así no se experimenta. Pero creo yo que todos hemos experimentado, por lo menos una vez en nuestras vidas, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Lo hemos experimentado. Es esencial para agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En fin, la fe tiene que ser parte vital, tiene que ser parte importantísima de nuestra vida. Es el cimiento, como decíamos, es la raíz, es por lo que comenzamos a creer. Enfrentar al mundo sin miedo por nuestra fe. Enfrentamos cualquier cosa que venga por nuestra fe. Tomamos decisiones difíciles por fe. Mantenerse enfocado en las cosas eternas. Es muy fácil que nos distraigamos en las cosas materiales, pero el mantenernos enfocados en las cosas eternas es porque tenemos fe. Pero no nos conformemos con eso nomás. Quiero que tengamos otra lectura bíblica que se encuentra en el libro de Segunda de Pedro. Quien tenga Biblia que me siga, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al parecer, tanto Santiago como Pedro dan a entender que la fe en sí sola no es suficiente. Dan a entender que hay que hacer algo más aparte de nuestra fe. Es necesario que esta fe se complemente con todas las cosas que dijo aquí Pedro. Las vamos a ir viendo una por una. De esta manera, dice Pedro, accederemos a todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. De esta forma vamos a tener acceso a todas las cosas para vivir como Dios manda. Este corto mensaje que traigo el día de hoy no es en sí enfocarnos en la fe. La fe, tenemos muchos conceptos de qué es la fe. La fe es la convicción. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vamos a enfocarnos mucho en la fe, sino en cómo podemos complementar esta fe nosotros. Los complementos de la fe. El apóstol Pedro da por asentado, tiene por seguro que por lo menos tenemos fe. Al comenzar con el versículo 5, donde dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Él asume que tú ya tienes fe. Él asume que por lo menos fe tenemos. Tenemos que añadir pues virtud. Vamos a ver qué es virtud en un segundo. Quiero nomás hacer un énfasis en lo que Dios ha hecho por nosotros.
¿Qué Dios ha hecho por nosotros? Versículos 3 y 4 de la lectura que teníamos ahorita. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Por medio de las promesas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de sus promesas. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, complementar nuestra fe es nuestra respuesta a ese favor de Dios. Complementar nuestra fe, añadir a nuestra fe estas cosas que nos está diciendo Pedro en esta lección. Dice, nos dio conocimiento de Él mismo. Dios se reveló a nosotros. Es ahí cuando nace nuestra fe. Cuando Dios se revela ante nosotros. Cuando escuchamos su palabra y creemos, tenemos fe. Dios está revelando a nosotros. Él nos llamó. Cuando Zaqueo estaba en el árbol en Mateo 9:9, le dice, ven, sígueme. Así nos llamó a nosotros algún día. Sígueme, Rubén. Sígueme, Carlos. Sígueme. Al responder nosotros a su llamado, hacemos gala de nuestra fe y de nuestra confianza en Él. Al seguirlo. No estamos siguiendo a cualquiera. Estamos siguiendo a nuestro Señor Jesús. Al seguirle, al dar nosotros ese paso de obediencia y seguirle, estamos poniendo nuestra fe en manifiesto. Le estamos siguiendo. Nos ha bendecido. Nos bendice con toda promesa espiritual. Nos hace promesas. Hemos demostrado nuestra fe también al confiar en sus promesas. Cuando el escritor a los hebreos se refiere a nuestro Señor Jesús como el consumador de la fe, ¿a qué se refiere con eso? Jesucristo es el consumador de nuestra fe. Consumador, Él cumple lo que promete. Él cumple lo que promete. Está diciendo que Jesucristo siempre cumple lo que dice. Como te decía ahorita, recuerda la definición de fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí, Pedro asume que todos tenemos fe. Pero tanto Santiago como Pedro te están diciendo, la fe no es suficiente. Tienes que ir un pasito más. Tienes que ir una milla más. Tienes que añadir a tu fe también. ¿Están de acuerdo en ese tema? Entonces, contribuir a nuestro crecimiento. La palabra griega que se traduce como añadir, lo que dice añadir a vuestra fe, virtud. La palabra griega tiene el sentido de suplir, de nutrir, de ministrar. Te está diciendo pues, suple tu fe, nutre tu fe, ministra tu fe. No es de creer y ya nomás, como muchos se conforman con creer y ya. Tenemos que suplirla, tenemos que nutrirla, tenemos que ministrar nuestra fe. De acuerdo con el apóstol Pedro, complementar nuestra fe tiene un propósito específico. Al complementar tu fe, tiene un propósito específico que está en el versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si todas las cosas que él enumeró anteriormente, desde los versículos 5 al 8, están en nosotros, dice, y abundan, no nos van a dejar estar ociosos y sin fruto. ¿Cómo dice Jesús que reconocerán a sus discípulos? Por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Cuáles son tus frutos? ¿No has tenido frutos? Tenemos pues que hacer un poco de conciencia en estas cosas.
Ah, esto va a evitar que seamos inútiles e improductivos. Pedro propone una especie de escalera, de paso a paso. Cada que él dice, en el versículo 5, añadid a tu fe virtud. Dice, después a la virtud, con conocimiento. Después de el conocimiento, dice dominio propio. Después del dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor. Es una escalerita. Es un paso a paso. Tenemos que ir pues viendo si estamos añadiendo a vuestra fe algo. ¿Qué nos está faltando? Quizás uno de esos términos tú ya lo pones, ya lo tienes, ya le añadiste a tu fe ciertos componentes. Quizás no los has hecho todos, quizás sí. Dice pues, el apóstol propone pues lo siguiente, añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué es virtud? ¿Qué tengo que hacer para ser virtuoso? Virtud, dice, es como firmeza o excelencia moral. Pureza o excelencia moral. Dice que puede ser pureza. Se dice que esta palabra también incluye valentía espiritual. Ser virtuoso, ser valiente espiritual, es el deseo y capacidad de vivir bajo los principios enraizados del carácter de Dios. Difícil, ¿verdad? Te lo voy a repetir. Se dice que esta palabra también incluye valentía espiritual. Es el deseo y capacidad de vivir bajo principios enraizados en el carácter de Dios. Vivir bajo principios enraizados del carácter de Dios. ¿Ya tienes fe? Añádale a tu fe virtud. Que vivas bajo los preceptos y bajo el carácter de Dios. Dice después de la virtud, a la virtud, añádele conocimiento, dice. Añádele conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios, de su carácter, para saber el bien que debemos de hacer y el mal que debemos de evitar. Conocimiento en su palabra. Esto va de la mano con el uso de nuestra mente y nuestro discernimiento. Conocimiento. Nútrete de Dios. Conoce a Dios. Entiende lo que Él quiere que tú hagas y entiende lo que Él quiere, lo que Él no quiere que tú hagas. Recuerdo lo que leíamos en días pasados en la clase que tenemos los domingos, en la que terminamos. Que el fin de que tú leas y estudies y aprendas, que adquieras más conocimiento y más conocimiento, decía que no es con el hecho de que te vuelvas más cabezón de conocimiento, sino que se te haga un corazón grande, de que practiques, de que conozcas a Dios. Ese conocimiento es el que Dios quiere que Él tengas. Añade pues a tu fe virtud y a la virtud conocimiento. Y de ahí ¿qué sigue ya? Dominio propio. Qué difícil es tener dominio propio. En tu carácter, en tu persona, en tus decisiones, en tus pensamientos. Dominio propio abarca una gama de variedades de tu vida. Dominio propio. ¿Cómo puedo yo tener dominio propio? Acatando las órdenes de Dios, sometiendo mi voluntad a Dios. Él va a darme ese dominio propio que necesito para todo lo que venga a mi vida. Mis pensamientos, lo que hablo, lo que digo, lo que actúo, cómo reacciono. Dominio propio. Dice, añádele pues a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento y a tu conocimiento dominio propio. Una escalerita. Ahí la llevas, escalón por escalón. Después del dominio propio dice paciencia. Oh, la paciencia. Creo que más de uno aquí estamos, al menos yo soy muy impaciente para muchas cosas. La paciencia.
cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, cuando algo nos sale mal. Hay quienes en el momento en que nos sale mal algo, explotamos. La paciencia, interpretada también como constancia o perseverancia. La palabra griega utilizada tiene la idea de permanecer bajo algo. La palabra griega que está usando aquí para paciencia tiene la idea de permanecer bajo algo. Y esto es, la idea es de permanecer en la fe, para no desalentarnos ante las dificultades. Estar bajo la fe para no desalentarnos ante las dificultades. Cuando hay dificultades en nuestra vida, es cuando nuestra paciencia como que se agota, como que no es suficiente. Cuando las cosas no van de acuerdo a como yo quisiera que las cosas fueran. Estar, pues, de permanecer en la fe, bajo la fe. Como te digo, para no desalentarnos fácilmente. Si tú no te desalientas fácilmente ante las dificultades, créeme que tu paciencia va creciendo. Dice Santiago al principio del libro, bienaventurados si te encuentras en tribulación, porque eso te va a llevar a tener paciencia. Te lleva a desarrollar paciencia. Y te digo, tenemos la dicha, entre comillas, de vivir en un país donde las cosas se hacen rápido. Y estamos acostumbrados a que las cosas se hagan rápido. Entonces carecemos de paciencia. Ok, entonces ya que le añadiste a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, añádele piedad. ¿Qué es piedad? No es sentir lástima por una persona. Piedad no se refiere aquí a ser dadivosos con las personas cuando necesitan algo. La piedad aquí se refiere al amor para con Dios. La piedad. Devoción a Él. Para mantener una relación con Él y vivir de acuerdo a sus expectativas. Esta es la segunda vez que Pedro menciona la piedad en esos primeros versículos. La primera vez la utilizó en el versículo 3. 2 veces te habla de la piedad en estos 11 versículos. El amor a Dios. Eso es la piedad. Añádele pues piedad. Y a la piedad, amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? El amor entre nosotros, los unos a otros. Estudiando esto, me di cuenta entonces por qué del fracaso de algunos de querer amar a mis hermanos. Si tú le preguntas al hermano X, ¿amas a tu hermano Y? Sí, lo amo. Si le preguntas a tu hermano Y, ¿amas a tu hermano M? Sí, yo sí, lo amo. Quizás deseamos hacerlo, pero a veces no podemos. Entonces me puse a entender esto. Si esto es como una especie de escalera que Pedro nos está sugiriendo, que a la fe yo le añada virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal. Yo no puedo llegar al amor fraternal si me falta uno de esos escalones. Si no tengo dominio propio. Quizás es por eso que estamos fallando en amarnos los unos a los otros. Porque algún componente de los que Pedro está mencionando nos está haciendo falta. Nuestro propósito es bueno. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Y lo podemos decir del diente al labio. Pero es bien difícil cuando lo tenemos que hacer de hecho. Entonces pensando en mi persona, porque ese fracaso, bueno, voy a analizar si yo a mi fe ya le añadí estas virtudes que está diciendo aquí Pedro. Quizás me está haciendo falta alguna. Quizás no tengo piedad. Quizás no tengo conocimiento. Quizás no tengo dominio propio. Me es imposible llegar al amor fraternal si uno de esos escalones no está. Y debe de ser como una especie de escalera, porque termina con el amor. Referirse al amor ágape,
al amor que Dios tiene para con nosotros, que es el amor que Dios quiere que desarrollemos entre nosotros, el amor ágape. Empieza con la fe, que es lo más mínimo, y termina con el amor ágape. Y abajito está el amor fraternal. Es como una especie de crecimiento. Analiza pues tu vida. Analiza pues lo que has hecho con tu fe. Analiza si a tu fe tiene obras, porque como decíamos, la fe sin obras es una fe muerta. Ahora piensa, ¿ya le añadí a mi fe virtud? No, pues que ya le puse, ya tengo virtud. ¿Conocimiento? Creo que ahí me está fallando. Dominio propio, sí tengo dominio propio, tengo paciencia, piedad. Tal vez ahí me esté fallando. No creo que haya sido por pura coincidencia que Pedro comenzó con la fe, que es lo mínimo que el cristiano debe de tener, fe, y terminar con el amor ágape, que se supone que es a lo que tenemos que llegar. A desarrollar el amor que Dios tiene para con nosotros. El amor fraternal es un amor fileo, es un amor de sentimientos. Pero el amor ágape es un amor racional, de la mente. Nada tiene que ver con los sentimientos. Porque Dios no me ama a mí en base a lo que yo hago. Porque si fuera en base a mis acciones, créeme que otro fuera el cantar. ¿Entiendes? Entonces no es una coincidencia o que comience con lo mínimo y termine con lo máximo. Es un crecimiento. Y si yo he fracasado en amar a mis hermanos como Dios manda, es porque me está haciendo falta algo. Algo estoy dejando fuera. Algo no estoy incluyendo de lo que Pedro menciona aquí en primera de Pedro. Segunda de Pedro 1, 3 al 11. Quizás algo me está fallando. Y me puse a analizar y ya sé quizás en qué áreas no esté yo trabajando. Léelo, analízalo y mira si es algo que te está pasando a ti también. Dice, añadiendo a tu fe virtud. Añadiendo. La palabra griega que se utiliza para añadir, en griego se llama arete. Que se destaca por lo menos en 3 áreas. Una, en pensar según lo que Dios quiere. No vamos a pensar igual que Dios. Isaías dice muy claramente que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Son bien diferentes. Pero debemos acercarnos lo más posible a cómo Dios piensa. Porque somos llamados a ser transformados espiritualmente, mentalmente, cambiados nuestra forma de pensar. Una es pensar como Dios quiere. La segunda sería sentir según lo que Dios quiere. Y la tercera, actuar según lo que Dios quiere. Pensar, sentir y actuar como Dios. Ese es el objetivo que Dios tiene para nosotros, asemejarnos cada día más a nuestro Señor Jesús, desarrollando estas cosas. No nos conformemos pues con tener fe nomás, como muchos se conforman con creer y ya por creer ya son salvos. Y dicen que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, si ya te dio la salvación ya no te la va a quitar, nomás con creer. Eso no es así. Dice Santiago que la fe sin obras es fe muerta, no existe. Yo voy a demostrar mi fe por medio de mis obras. Hago las obras porque tengo fe. Pero no termina ahí el asunto. Lee muy bien lo que Pedro nos quiere decir en esta segunda carta, capítulo 1, versículos 3 al 11. Y tenemos que añadir cosas a nuestra fe. Es ese crecimiento espiritual. No podemos llegar a desarrollar ese amor fraternal y ese amor ágape que Él quiere que tengamos si no tenemos los primeros cimientos, los primeros escalones. Del 1 no me puedo pasar al 5, sería imposible. Tengo que tener el escalón 2, el escalón 3, el escalón 4. Son 8 escalones lo que aquí el apóstol está proponiendo. 8 escalones. ¿Cuántos llevo?
Uno, estoy en la pura fe. Dos, tres. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza, hermanos. Trabajemos en construir esos escalones. Pero como se te ha dicho muchas veces, tienes que ser intencional, tienes que querer hacerlo. Esa escalera no la vas a poder subir si no entiendes que tienes la necesidad de hacerlo. Tenemos la necesidad de ir creciendo. Hasta que entendamos que tenemos esa necesidad, vamos a comenzar a subir esa escalera. Los dos últimos peldaños es como Dios resumió la ley y los profetas. Ama a Dios por sobre todas las cosas, el amor ágape, y ama a tu prójimo como a ti mismo, el penúltimo peldaño. Quizás nuestra intención es la mejor, el querer amar a nuestros hermanos, pero si nos falta un componente, va a ser imposible que lo podamos hacer realmente de corazón. Analiza estos 8 escalones y mira cuál es el que te hace falta. ¿En qué escalón vas? Si es el 2, no te pongas triste, mi hermano. Trabaja. Tenemos vida aún. Si estás en el 1, apenas estás en la pura fe, tienes tiempo aún. Trabaja para construir esos escalones para que podamos amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga.